compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Padre, tu hijo soy. ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba, Padre. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Buenas noches, nuevamente reencontrándonos en este momento tan especial en la presencia del Señor. Y en este día, como cantábamos recién, dedicándoselo a nuestro papá celestial. Precisamente la palabra Abba, que aparece en esta canción, es una palabra de origen arameo que Jesús utilizó en muchas oportunidades para dirigirse a su propio Papá Celestial.
y tiene esa característica de la familiaridad, de esa relación íntima con el Padre, su Padre, que lo hace diferente. No es lo mismo llamar Padre, a lo mejor con una relación de distancia, sino papá, papito, ¿no es cierto? A alguien que está muy cerca y muy íntimo, ligado a nuestras más íntimas situaciones de la vida, ¿verdad? Y ese es el Papá Celestial que también tenemos. Y a ese Papá adoramos, porque sabemos que Él nos ama y demostró su amor de una manera increíble al entregar a su propio Hijo para que muera en nuestro lugar. Este Papá Celestial a lo largo de la historia ha demostrado infinidad de veces cuánto ama a su pueblo, cuánto ama a sus hijos y cuánto está dispuesto a tener paciencia con ellos, a buscarlos, a esperarlos y a cuidarlos. Por sobre todo eso, a cuidarlos. Por eso en este día le alabamos, le adoramos por lo que Él es, nuestro gran Papá, nuestro gran Padre Celestial. Y por eso vamos a estar iniciando este momento de adoración también, recordando esa oración modelo que nos dejara el Señor Jesús. Cuando nos dirigiéramos al Padre, Él les dijo a sus discípulos, ustedes deben orar de esta manera.
Un hombre tenía 2 hijos, a quienes amaba mucho. Los había criado en el temor del Señor. Cada mañana, este padre se deleitaba en el estudio de las Escrituras. Y un día tuvo la visita de su hijo menor. Esta visita no era usual. Había algo en el ambiente que amenazaba su corazón. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. ¿Cómo entender los deseos de un hijo que no estima el amor de su padre? El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. El hijo pródigo no respetaba a su padre, ni buscaba agradarle, sino que deseaba hacer su propia voluntad y seguir los dictados de sus propias inclinaciones. Estaba cansado de los consejos de su padre, quien lo amaba y buscaba asegurarle su felicidad. Malinterpretaba la tierna simpatía y el amor de su padre, y cuanto más paciente y bondadoso y benevolente era el padre, más insolente era el hijo. Pensaba que su libertad estaba restringida porque su idea de libertad era más bien libertinaje. Finalmente decidió independizarse de toda autoridad y dejar de vivir bajo las restricciones de la casa de su padre. ¿Cómo comprender y aceptar la voluntad de aquellos a quienes amamos, sabiendo que están en lo incorrecto? Esa mañana, el padre no hubiera querido despertar. Juntó la parte de la herencia que le correspondía a su hijo menor. Y en el dolor de un corazón herido, le dijo adiós, lo abrazó y no le quería dejar ir. No hubo muchas palabras, solo llanto. ¿Cómo calmar el dolor que llena de pesadumbre el corazón de un padre? Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, exclamaba el padre. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Pronto, gastó toda su fortuna, viviendo perdidamente.
Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le había dado, se produjo una hambre en el país y se sintió amenazado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de un cuidador de puercos. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables o aún decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y enflaquecido por el hambre. Quien lo envió al trabajo más servil que se podía pedir: alimentar a los cerdos. Para un judío, este era el peor trabajo posible. ¿Dónde quedó su gozo bullicioso? Habiendo silenciado su conciencia y adormecido sus sensibilidades, se había sentido feliz en sus orgías. Ahora, con su dinero malgastado, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral anulada y sus más finos sentimientos casi muertos, con su voluntad débil y malograda, se sentía el más miserable de los mortales. Entonces, sufriendo el hambre agudo que no puede satisfacerse, se acuerda que su padre tiene pan en abundancia y decide volver a él. Se dice a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y una mañana, mientras el padre caminaba por su hacienda solitario y pensando en su hijo, recordaba cómo de pequeño le había enseñado tantas cosas y ahora parecía que todo lo que le había enseñado había sido en vano. Pero él nunca dejó de orar, él nunca dejó de suplicar que su hijo regresara. Y esa mañana, escuchó los gritos: Padre, Padre, Padre. Y el padre volteó a ver. Sus ojos no creían lo que estaba viendo. Y corrió con ansias a abrazar a su hijo. Aquel hijo que le había perdido había vuelto. Lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. Y en su regazo, el hijo pródigo sollozó y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio rico y manto y cubre a su hijo.
no le da la oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de lo que dispone la casa y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». ¿Acaso no es la recepción del hijo pródigo una representación de la forma en la que el Señor recibe al pecador arrepentido? En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y bien, ya por lo que venimos apreciando en estas imágenes, nos estamos enfocando en la parábola del hijo pródigo. Esta parábola la encontramos solamente en el libro de Lucas, capítulo 15. Y allí, aparte, se nos presentan otras parábolas. Antes tenemos la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero en esta noche nos vamos a enfocar en la parábola del hijo pródigo y muy específicamente en la imagen del papá, en la actitud de este padre. Casi siempre hemos oído esta palabra para destacar la conducta de este hijo rebelde que quiso hacer su propia vida, pero en esta noche nos vamos a enfocar en la actitud del papá, porque consideramos que el verdadero héroe de esta historia es el padre, porque ese padre está siendo un ejemplo de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar diciendo, especialmente a los papás, que experiencias de dolor y desilusión siempre vamos a tener con nuestros hijos. Cuando los hijos son pequeños, tratamos con ellos de una manera muy diferente, ¿no es cierto? Son bebés, les alimentamos, les cuidamos, empiezan a dar sus primeros pasos y bueno, después llega la época de los primeros años, cuando empiezan a caminar, cuánto estamos sobre ellos, ¿verdad? Cuidándoles y acompañándoles en todas sus necesidades, incluso cuando comienzan la escuela, jardín, primaria. Pero cuando llegan a la adolescencia, lo normal en esa etapa es precisamente la rebeldía. Es el querer empezar a soltarse de los padres, empezar a criticarlos, a encontrar defectos en ellos y a querer hacer su propia vida. Y bueno, en esta parábola del hijo pródigo es lo que ocurre. A pesar de que tantos años atrás la idiosincrasia del hombre, del ser humano, no ha cambiado. Y este hijo, con mucha audacia, vamos a decir, para la época sobre todo, le exige a su padre parte de su herencia, que obviamente siempre pasó de que los hijos deben esperar que los padres mueran para poder reclamar herencia, ¿verdad?
Pero este hijo, con cierta anticipación, mucha quizás, se enfrenta a su padre y le pide la parte de la herencia que le corresponde porque él quiere independizarse y hacer su propia vida. Y bueno, aquí entonces encontramos a un padre que, si bien siente dolor ante esa petición, porque esa actitud del hijo no está queriendo más que decirle: ¿por qué no te mueres? Yo quiero hacer mi propia vida y estaría mucho más feliz si vos no estuvieras acá. Preferiría tenerte muerto. Es más o menos lo que este mensaje de hijo está dando a su propio padre. Y vemos en la actitud de este padre que para la época, sobre todo, fue demasiado complaciente. Si bien había dolor en su corazón por esta rebeldía del hijo, está dispuesto con su actitud a pasar vergüenza, porque en una época como aquella, frente a sus pares, los demás padres, una actitud de esta no hubiera sido normal, ¿verdad? Y en ese dolor que le provoca, este padre está dispuesto ya con su actitud a perdonar desde un comienzo a ese hijo, a pesar del dolor que le estaba causando. Así que hace lo que el hijo le pide y reparte los bienes. Esto también nos hace recordar un poco a la actitud que muchas veces tenemos en relación con nuestro Padre Celestial. Queremos hacer nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, en lugar de buscarle a Él y en su voluntad tratar de solucionar todos los problemas que se nos presentan en la vida. Precisamente el segundo punto que todo padre debe hacer es colocar a los hijos en las manos de Dios. Y creemos que este padre sí lo hizo. Colocar a los hijos en las manos de Dios es soltarlos. Y eso no es fácil, no es fácil. Sabemos que muchos de nosotros tenemos planes y sueños para el futuro de nuestros hijos. ¿Y cuántas veces esos sueños se ven quebrados, se ven totalmente derribados ante actitudes que ellos tienen? Y bueno, soltarlos y dejarlos en las manos del Señor sin condenarlos. Qué importante es esto, sin condenarlos, dejarles que ellos hagan a su debido tiempo, porque seguramente ya tienen edad para hacerlo, y esperar en el Señor. Esperar que su gracia, que su misericordia llegue a través de nuestra vida a la vida de ellos también. Así como la gracia que recibimos de nuestro Dios debe extenderse hacia la vida de nuestros hijos. Debemos ser pacientes, y este mensaje va más bien para los padres. Papá, sea paciente, sepa esperar, sepa aceptar. Y en esa espera también estamos demostrando de que hay fe en Dios, fe en que Dios puede cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque esperamos en Él, porque tenemos paciencia, esa paciencia que el Espíritu Santo también provee a los hijos de Dios para poder atravesar estos tiempos tan difíciles. Entonces, padres, no apoyarse en la propia prudencia, como dice la palabra, sino buscar en el Señor todos estos elementos que necesitamos, sabiduría para poder encarar estas situaciones. Dios tiene planes para nuestros hijos y a veces no coinciden con los planes que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces dejemos que el Señor haga las cosas. Nadie mejor que Él para trabajar sobre nuestra propia vida en primer lugar y sobre la vida de nuestros hijos. Y vemos aquí en la parábola, capítulo 15 de Lucas, en el versículo 17, dice que el hijo vuelve en sí. Y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Él estaba cuidando cerdos en ese momento y hasta padeciendo hambre. Y piensa: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre estarán allí con abundancia de pan? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Estaba recordando en esas frases la generosidad de su padre. Él sabía que
ni siquiera a sus jornaleros le faltaba trabajo y alimento. Cuánto mejor la pasaban sus propios hijos, ¿verdad? Sin embargo, él ahora está pensando volver a su casa y pedirle a su padre que lo considere como uno de sus jornaleros, que está dispuesto a pedirse perdón y a restaurar la relación, pero ya no como hijo, aunque sea como un jornalero. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y vemos que la esperanza que aguardaba este padre finalmente tiene un final feliz, ¿no es cierto? Esta fe que este padre depositó en Dios no fue en vano. El hijo regresó y vemos con cuánto amor lo recibe ese padre, ¿verdad? Que va al encuentro del hijo, va al encuentro de él, lo abraza, lo besa y ni siquiera le deja terminar de decir estas palabras que el hijo había pensado en su corazón y prepara una fiesta. Y bueno, todo lo que hermoso que nos relata esta palabra. Y la actitud de este padre es realmente maravillosa. Y cuánto se parece a la actitud de nuestro Padre Celestial. Por eso, padres, en este día tan especial, si bien está bien como padres reflexionar sobre su propia actitud con los hijos y la relación que deben tener con ellos, creo que es importante que en primer lugar reflexionen sobre la actitud que ustedes personalmente tienen con su Papá Celestial. ¿Cómo está esa relación? ¿Nos mantenemos confiando en Dios todo el tiempo? ¿Vamos a Él en oración, rogando por la vida de cada uno de los hijos? ¿Esperamos en Él sabiduría y respuesta en el momento adecuado? ¿Sabemos esperar? ¿Sabemos confiar en Él para nuestros propios sueños y también para los sueños de nuestros hijos? Que este día entonces nos sirva para reflexionar sobre todo esto. Pero nunca dejes de pensar, de creer de que Dios te ama. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios capaz de perdonar cualquier pecado. Y hoy está dispuesto a recibirte en tus brazos, de la misma forma que este papá pródigo recibió también a su hijo, con mucho amor, sin resentimientos, sin condenación, con un fuerte abrazo, perdonándole y brindándole todas las riquezas de su casa. Dios te bendiga. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa.
sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera.